Un cordial saludo para todos. Vamos a revisar un poco de cómo la pandemia del COVID-19 impactó y ha impactado en el ambiente, ¿no? Entonces, pues por un lado, el planeta Tierra ha respirado, el planeta Tierra pues ha venido recuperándose desde que apareció la pandemia, desde que apareció el COVID-19, puesto que nos obligó a quedarnos en casa, proteger a nuestros seres queridos, estar nosotros en casa, pero durante este tiempo de cuarentena pues también ha sido una oportunidad para nosotros reflexionar sobre nuestras acciones en el planeta. Entonces es importante porque el ambiente pues también se ha convertido en tener un alivio en esta crisis climática existente. Entonces ha sido muy fundamental. Vemos muy importante cómo en ciudades como Venecia nos mostraban por noticieros de cómo la contaminación bajó, y no solo allá, sino en distintas partes del planeta, como vamos a ver. Ha sido un respiro efectivamente para el planeta. Entonces, pero una de las preguntas que surgen es, ¿se tratará de un impacto ambiental temporal o será permanente? Pues la gran mayoría de científicos, de expertos, coinciden en que solo es un efecto temporal. Mientras superamos esta situación, esta cuarentena, mientras superamos la COVID, porque pues las grandes industrias han tenido que frenar, las labores humanas han tenido que detenerse un poco y pues es necesario, entre tanto, nosotros tomar conciencia y adoptar acciones reales para cuidar el ambiente. Vemos como en esta fotografía, entre enero y marzo, vemos como en enero del 2020 se veía gran cantidad de contaminantes sobre China, y en marzo ya vemos cómo disminuyó. Pusimos el ejemplo de China justamente porque es uno de los grandes países industrializados que contaminan junto con Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿existe un vínculo entre el coronavirus, clima y ambiente? Por supuesto que sí. Primero que todo, este vínculo es muy ligado hacia las actividades del ser humano. Entonces, esa hipermovilidad humana que favoreció la pandemia, esas aglomeraciones, esos recorridos aéreos, porque recordemos que si bien es cierto que la pandemia comenzó en Asia, pero pronto ya en marzo había llegado a Colombia, no llegó por tierra ni llegó por agua, fue por el aire, y la gran cantidad de masa de personas que se movilizaban pues contribuyó a que hubiese una mayor cantidad de contagio. Entonces las enfermedades infecciosas pues se ven favorecidas por esta movilidad. El COVID se vio favorecida por la gran movilidad de personas de las urbes en las ciudades, pero también otro tipo de infecciones también se ven favorecidas por temas de cambio climático, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mosquitos, ellos incrementan su accionar en los territorios donde el cambio climático empieza a zonas altas, ¿sí?, donde anteriormente no había presencia de mosquitos, pero que ahora sí, por temas de cambio climático, y empieza a haber múltiples enfermedades. Pero por otro lado, entonces, ¿será que disminuyeron realmente las emisiones de CO2 desde el comienzo del COVID-19? La respuesta es sí, definitivamente. Lo que pasa es que el CO2 pues, es uno de los contaminantes grandes responsables del cambio climático. Entonces se redujeron de manera significativa en todos los países, sobre todo se vio más evidente en países industrializados como China, como Estados Unidos, donde redujo significativamente. Pues aquí en Colombia también, pero en otras partes del mundo fue muy evidente. Pero entonces, ¿por qué se da esta disminución tan significativa? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Es porque está directamente relacionada con las actividades humanas, antropogénicas, las actividades industriales, que en gran medida pues dependen del carbón y del petróleo para esta industria, ¿no? Para esta actividad de las industrias. Y pues al haber una desaceleración de la industria, una desaceleración de la movilidad de las personas, sobre todo por la vía aérea, porque pues también existe contaminante por la vía aérea, entonces se disminuyen los gases de efecto invernadero. Pero entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que no hay nada de qué alegrarnos, ¿no? Porque son descensos únicos, descensos dramáticos, drásticos, que se dan en unas temporadas cortas,
porque a largo periodo, a largo alcance, sencillamente no va a ser posible que se continúe, ¿no? Los últimos 20 años, recordemos que han sido los de mayores temperaturas y justamente los últimos 20 años vemos cuando hay más globalización, más industria, más cantidad de personas, hay una sobrepoblación, entonces todo ello conlleva que ese consumismo nos lleve a que haya unas mayores emisiones de CO2. Además que tan pronto inicia la pandemia, pues en los hogares sube dramáticamente las emisiones ya en los hogares de CO2, porque pues al estar más en confinamiento, pues nosotros se cocina más, se consume más gas, más energía, más productos y hace que de pronto se incremente por ese lado, ¿sí? Bueno, pero como tercera medida nos dicen, ¿podemos esperar un impacto positivo en el ambiente y en la reducción de las emisiones de CO2 a largo plazo? Pues la respuesta es no. Sencillamente, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con la mayor cantidad, sobre todo la producción industrial, ¿sí? Que hace unos grandes efectos de impacto de efecto invernadero y la contaminación. Y además que la contaminación del aire es cíclica, entonces ha venido realizando de manera periódica y lo que pasa es que a las actividades humanas disminuir pues ha aumentado en gran medida esos impactos positivos, pero sencillamente tan pronto termine la cuarentena, tan pronto ya está en ese momento ya están terminando muchas de las cuarentenas en los países y la industrialización está volviendo nuevamente, pero eso tiene unas consecuencias sociales, económicas, ¿no? Que trajo la pandemia. Entonces realmente la COVID presenta un peligro para la humanidad, ¿no? Y sobre todo porque la pobreza se disparó a nivel mundial y al dispararse la pobreza hace que muchas personas en extrema pobreza utilicen más recursos naturales todavía, utilicen los bosques porque no tienen otras alternativas, ¿no? Entonces es necesario que hayan políticas gubernamentales asertivas que contribuyan al mejoramiento del ambiente y que contribuyan al mejoramiento de las sociedades, porque de lo contrario pues es muy difícil, ¿sí? Además que para reducir de una manera sostenible las emisiones de CO2 pues debe revisarse de qué manera las sociedades están funcionando, ¿no? Cómo es ese funcionamiento económico, bajo qué recursos es su actividad principal. Nosotros vemos como la gran mayoría de países no usan energías limpias, sino que usan el petróleo, el carbón y la base energética mundial pues se basa en estos componentes, ¿no? En el petróleo. Entonces es necesario empezar a tener medidas gubernamentales que contribuyan con el mejoramiento del ambiente. Entonces se necesita un plan de recuperación que tenga en cuenta plenamente esta emergencia climática y la parte ambiental y a la vez social. Pero entonces deberíamos temer un repunte en la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero una vez la crisis del coronavirus haya pasado. Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque sencillamente algunas de las reuniones, por ejemplo, mundiales que estaban pendientes, el COP26 en este sentido, era para evaluar esos compromisos que había de los países para ver la reducción del cambio climático y no se han podido dar por temas de pandemia. Pero por otro lado, las industrias contaminantes, ¿sí? El sector aéreo y otras industrias, pues están en este momento de pronto que en la pandemia, durante la pandemia cerraron, pero tan pronto empiece a abrirse ya, pues van a contaminar mucho más. ¿Por qué? Porque necesitan recuperar su inversión, necesitan recuperar esas pérdidas que tuvieron. Entonces, si los gobiernos no diseñan unas medidas y unos entes de control fuertes que garanticen ese control a la parte ambiental y ese control industrial, pues sencillamente la contaminación y el daño va a ser mucho peor que estos meses que hemos tenido de alivio ambiental, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que los problemas ambientales no se pongan bajo la alfombra después del COVID-19? Lo que pasa es que esta crisis por la pandemia pues nos ha enfrentado directamente a intervenir drásticamente en la economía, ¿no? Y muchas comunidades se han empobrecido, ¿sí? Si los gobiernos no toman, por ejemplo, unas decisiones políticas acertadas, pues es muy difícil, sobre todo porque vamos a sufrir crisis tras otra crisis, porque no es la única crisis que se nos viene. Nosotros tenemos que prepararnos para mejorar pues estas condiciones, ¿sí? Entonces es necesario revisar nuestras prioridades, de qué manera nosotros venimos consumiendo, de qué manera nosotros hacemos ese consumo y de qué manera
cómo es que nosotros queremos hacia futuro y qué futuro queremos para las futuras generaciones, ¿sí? Depende de los ciudadanos entonces capacitarse, formarse, tomar conciencia de que es necesario darle como un rumbo, un cambio a la forma como nosotros venimos haciendo las cosas. Pero entonces ya aterrizando a nivel nacional, a nivel Colombia, pues nosotros tenemos que, por un lado, ha tenido impactos positivos. Ha sido desafortunado ver cómo durante la pandemia en zonas como Amazonía se ha venido talando bosques a costa de que durante la pandemia pues de pronto había poca vigilancia, entonces algunas personas aprovechaban y pues no debería ser así. Pero de todos modos, en términos generales, ha sido una reducción realmente a las condiciones climáticas, una reducción en los contaminantes del ambiente. Y entonces, por ejemplo, veíamos cómo en Bogotá nos reportaba la Secretaría de Ambiente, cómo en el último informe que se realizó la red de monitoreo de calidad del aire, las estaciones anteriormente estaban en amarillo, estaban en alerta y bajaron ya a un nivel verde, que es un nivel ya más aceptable, pero eso fue debido al confinamiento, ¿no? a la cuarentena. Esta fotografía nos muestra entre marzo y abril cómo se ve ese smog de las ciudades que ha bajado, vemos ya más despejado hacia abril. A hoy comienza ya nuevamente a verse más opacado, ¿no? Incluso veíamos de fotografías que nos mostraban desde Bogotá, el Nevado del Tolima, y era perfecto, hermosa esa fotografía. Entonces, también en la bahía de Santa Marta, por ejemplo, nos reportaban cómo delfines lograron llegar cerca a las costas, atraído por animales, por peces de ahí de la zona, porque generalmente los delfines están más mar adentro, alejados de los turistas, alejados de las actividades humanas, y pues vemos cómo se podían ver desde los balcones, algo espectáculo maravilloso. Pero también muy importante, por ejemplo, como en muchos municipios, el confinamiento de las personas, estar en cuarentena, atrajo muchos animales silvestres, pajaritos que se veían desde la casa, incluso muchos animales que creíamos extintos empezaron a aparecer sorpresivamente y decían, pero venga, pero ese animal hace tantos años no los veíamos, sencillamente estaban ocultos allá. Y cuando vieron que los humanos no estábamos, los depredadores no estábamos ahí, pues empezaron a surgir y a mostrarse, y fue muy hermoso ver muchas especies. Vemos como, por ejemplo, algo que me pareció y me llamó la atención mucho fue en Chinacota, norte de Santander, cuando reportaban que un oso de anteojos, que es conocido como el guardián de los páramos, ¿no? Y que tiene ese recorredor biológico por las cordilleras de Colombia y va hasta el sur del continente. Además que aquí en Colombia hace presencia en 22 de los 59 parques nacionales naturales, ¿sí? Pues fue visto por campesinos en compañía de sus crías. Fue algo muy bonito, sobre todo para quienes somos amantes de proteger la fauna y la flora, que somos animalistas, es algo muy hermoso. Pero bueno, finalmente entonces el efecto rebote existe, y luego entonces ¿qué? Ese efecto rebote pues es que en este momento, según no lo dice Greenpeace en un informe, ¿sí? Dice que el coronavirus, por un lado, no va a traer un planeta más verde. A quienes creían que con la pandemia íbamos a reaccionar, íbamos a ser mejores personas, pues estamos bastante equivocados. ¿Por qué? Porque por un lado los efectos de efecto invernadero, los gases contaminantes, pues se han permanecido en la atmósfera, y la época de la pandemia, a los pocos meses, no alcanza a mejorar, pues sí mejora un poco, pero no alcanza a descontaminar todo, ¿sí? Y por otro lado, cuando termine la pandemia, pues muchas empresas sobre todo van a querer recuperar su producción para satisfacer la demanda. ¿A quién? Pues la demanda nuestra, ¿sí? Entonces vamos a tener que pagar un alto precio y un alto costo por el ambiente, que finalmente pues ese estilo de vida nuestro es el que nos lleva a que hayan esas grandes afectaciones. Las empresas van a toda máquina. Muchas empresas tienen responsabilidades socioambientales, ¿no? Pero otras pues no tanto, y hace que lo único que quieran es recuperar esa inversión, esa producción que dejaron de producir a costa de la afectación ambiental. Si no hay políticas de Estado, de Colombia, de control, los entes de control que permitan que las empresas hagan las labores acordes a la normatividad ambiental, pues sencillamente muchos se van a sobrepasar y no les va a importar. Entonces, además que las medidas tomadas y estas
que se toman durante la cuarentena, estas medidas, estas repercusiones, pues son favorables solo en el corto plazo con el ambiente, ¿no? Los plazos ya a mediano y a largo plazo pueden ser contrarias, de hecho puede incrementarse mucho más las actividades industriales y sobre todo las actividades contaminantes que se están dando, porque la presión industrial para retomar las actividades pues es bastante fuerte. Entonces ahí es donde se acata hacia la parte ya del compromiso empresarial, el compromiso social, y nosotros como personas que somos pensantes, que tenemos conciencia, pues nos compete tomar esa conciencia de proteger la naturaleza, de proteger ese patrimonio natural, de revisar de qué manera estamos haciendo las acciones, de qué manera estamos afectando los recursos naturales. Y ustedes, estudiantes, que son el futuro del país, ¿sí? El futuro del territorio, pues les compete mucho tomar esa conciencia, formarse y capacitarse de manera que contribuyan de manera sostenible a que las futuras generaciones, sus hijos, sus nietos, tengan oportunidades también de vida, así como ustedes las tienen. Por lo tanto, es importante tomar esa conciencia y revisar, reflexionar de qué manera estamos nosotros viviendo aquí en este planeta y realmente qué acciones debemos tomar para proteger el ambiente, los recursos naturales, la flora, la fauna. Muchas gracias. Un feliz día para todos.